Esta es la segunda parte de la nómina de profesores. Para eso, tenemos que entrar a Google Drive y recuperar la nómina que ya hicimos previamente. Esa nómina, la primera parte consistía en simplemente hacerla sin llenar nada. Es esta. Como vemos, aquí me pone el nombre de la institución, el nombre del formulario y la fecha. También tenemos los nombres de los profesores, los apellidos, las horas que los profesores trabajan. Este es un tipo de pago por hora. Eso no significa que todas las instituciones se paguen por hora, se paga mensual. Las tarifas, eso significa los diferentes tipos de pagos por horas. Hay profesores que no en el colegio, en otra institución, que pagan a 125 pesos a hora, a 300, a 175 y así. Entonces el salario bruto viene siendo la cantidad de horas trabajadas por las tarifas, y aquí va a venir saliendo el salario bruto. El salario bruto es lo que le van a pagar al empleado sin los descuentos, y aquí están los descuentos. AFP, que es lo del fondo de pensiones, eso viene siendo el 3.04% de lo que esté aquí. ARS, ese es el seguro médico, que viene siendo el 2.87% de lo que esté aquí. Entonces, cuando se rebajen AFP y ARS el sueldo, el salario bruto, entonces va a quedar el sueldo base. Después se va a calcular a AFP, el impuesto sobre la renta, que hay un error. Aquí debe ser impuesto sobre la renta. Así que vamos a corregir eso. Entonces, lo que dé aquí menos el sueldo base es lo que el empleado va a cobrar al fin de mes. Voy a repetir. El nombre del empleado, su apellido, las horas que trabaja, la tarifa que le pagan por hora, la multiplicación de las horas por las tarifas va a dar el salario bruto, el AFP, que es el 3.04% del salario bruto, ARS el 2.87% del salario bruto. Entonces el sueldo base viene siendo la diferencia de estas dos cosas menos esto. Luego que tengamos la diferencia acá, hay que calcular el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es lo que se le paga al gobierno. Entonces, cuando se rebaja el sueldo base menos el impuesto sobre la renta, eso es lo que va a ser el sueldo neto a cobrar. Sin embargo, para poder entender mejor esto, hay que crear una columna aquí, que es el total de descuento, o sea, el total de lo que se le va a descontar al empleado. Para eso se le hace clic derecho y se le va a decir insertar una fila a la izquierda. Insertar una columna a la izquierda para que se abra. Y entonces en esa columna se le pone la palabra descuentos y listo. Entonces, lo que hay que hacer ahora es simplemente empezar a colocar las horas que el profesor trabaje. 32 horas, 45, 40, 32, 30, 40, 43, 32, esas son horas al mes. 45, 40, 32, 30, 25, 30, 32, 45, etc. Entonces, como vemos aquí, esas son horas que no son fijas. Esas son horas que lo determina la cantidad de veces que el maestro asiste a clases. Si el maestro no va a clases, entonces son menos horas. Las tarifas es ya algo que está estipulado en la institución para la que se trabaje. Puede ser que algunos maestros tengan una tarifa de 125 pesos, otros tengan más, otros tengan mucho más, otros tengan muchísimo menos. Como ven ahí, yo estoy poniendo tarifas aleatorias, o sea que no son fijas, y poniendo un ejemplo de cómo se paga en otras instituciones. Eso no significa que eso sea así en el colegio, no, de ninguna manera. El colegio no paga así, el colegio se paga mensualmente. Estoy poniendo un ejemplo de otro sitio. Por ejemplo, yo trabajo en otro sitio donde así que se paga por horas. Ramón Romero, 32, 125 y así. Cada empleado tiene sus horas y sus tarifas. Ahora vamos a determinar el salario bruto. El salario bruto se multiplica las horas
por las tarifas. Entonces se pone aquí. Eso se hace mediante una fórmula en Google Sheets. También es igual que en en Microsoft Excel. Se le dice igual, se le da un clic a las horas, viene siendo C6, mírenlo acá, C y 6, y se pone un operador matemático de multiplicación y la tarifa. Eso viene siendo D6, D6. Entonces cuando se le da Enter, el salario bruto de ese profesor sería entonces de 4,000 pesos al mes. Entonces ahora se puede hacer lo mismo con la siguiente. Vamos a hacer un ejemplo más. Ustedes verán que hay otra forma más rápida de hacerlo. Igual 45 por 200. Estoy haciendo simplemente un clic. Voy a hacerlo otra vez. Igual un clic a 40 multiplicado por un clic a 225 y se le da Enter. Entonces cuando yo tengo ya esos sueldos calculados así, hay una forma más rápida de hacerlo, que es simplemente hacerlo en el primero, nada más el primero, y en ese cuadrito yo hago clic sostenido y lo arrastro hasta el final a todos los demás sueldos brutos, y al llegar aquí lo suelto. Entonces se van a calcular automáticamente los sueldos brutos de todos los demás maestros. ¿Qué es AFP? Es igual a este salario que está aquí multiplicado por 3.04% y Enter. O sea que a ese maestro hay que quitarle 121 pesos de su sueldo para la AFP. Voy a hacer lo mismo entonces con todos los demás y lo suelto. Aquí es igual al salario de nuevo, pero multiplicado por 2.87%. Enter. O sea que a ese maestro, perdón, lo hice mal, voy a tener que volver a hacer de nuevo. Igual, el salario bruto multiplicado por 2.87%. Enter. Entonces tengo aquí 114,80, perdón. ¿Qué voy a hacer? Pues simplemente agarro y bajo todo el resto. Y ahí tengo los demás cálculos. Como ya yo habilité una columna que se llama descuento, es para yo sumar este más este, entonces se hace con otra fórmula. Igual, estos 121 de AFP más el operador matemático, la ARS, o sea, F6 más G6. Y cuando le dé Enter, voy a tener entonces el total de descuentos de ese empleado. ¿Cómo hago los otros? Pues simplemente arrastrándolo y soltándolo. Entonces ahora vamos a calcular el sueldo base. El sueldo base viene siendo el sueldo bruto, o sea, igual ese salario, pero menos el descuento, que es este. Entonces cuando le dé a Enter, voy a tener un sueldo base de 3.763,60. Entonces, ¿qué voy a hacer después? Voy a bajar todos los demás y tengo automáticamente el sueldo base calculado. Ahora, ¿qué es la impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta es un pago que se le hace al empleador, al gobierno, por todo lo que uno cobra al mes. Entonces, como no vamos a tener una tarifa fija, yo le voy a poner un 10% a todo el mundo. Entonces es igual a este sueldo base multiplicado por el 10%. Enter. Entonces, ¿qué significa esto? Que este impuesto sobre la renta, 376 pesos, hay que rebajar sobre el sueldo base. O sea, esto menos esto. Que eso va a ser el neto a cobrar. Eso es lo que va a cobrar el empleado. O sea, que el empleado se le va a descontar, además de AFP y ARS, todo eso, también impuestos sobre la renta. Eso se le dice igual el sueldo base menos el impuesto sobre la renta. Y Enter. Entonces, ¿qué significa esto? Que el empleado realmente va a cobrar al mes 3.387,24, porque si ya se le han descontado todo, se le descontó AFP, se le descontó ARS, se le descontó impuestos sobre la renta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para terminar? Calcular todos los demás empleados, haciendo esto y haciendo esto.
y listo. Yo tengo ahora mi nómina casi completa. Lo que hay que hacer es hacer los totales ahora. El total del salario bruto. Eso se hace mediante una función matemática que se llama sum. Entonces aquí arriba, yo lo voy a ver, miren acá. Entonces aquí yo tengo varias funciones matemáticas como sum, average, count, número máximo, número mínimo, etc. Entonces lo que yo voy a necesitar es sum. Para eso yo tengo que colocarme al final de la columna, como vemos aquí, hacer clic al final de la columna donde quiero que aparezcan los totales, venir arriba, decirle sum. Entonces me va a salir la función sum con un paréntesis. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sombrear todos los valores que están acá, así, hasta que me salga aquí la función completa. Eso significa súmame desde E6 hasta E21, o sea, desde ahí hasta aquí. Al tener ese total, no, le doy enter y listo. Entonces tengo ya la sumatoria de esa columna. Estoy preparando una clase. Que esté tranquilo y en reposo. Sí, ya hago lo mismo en esta columna, hago lo mismo en esta otra columna, hago lo mismo en esta otra columna. Simplemente me coloco debajo, doy clic a la función sum, sombreo todos los valores y presiono enter. Me coloco en la columna correspondiente, le doy a la función matemática de sum, sombreo todo y presiono enter. Me coloco al final, utilizo la función sum, sombreo todo y presiono enter. Entonces ahora yo lo que tengo que hacer es sombrearlo todo y darle el formato de dinero. Voy a buscar acá. Acá. Y miren ahí cómo sale el formato de dinero para todo. Simplemente al final sombreo el nombre del colegio hasta acá y le doy a combinar para ponerlo en el medio. A ver. No estoy viendo la opción de combinar y centrar. Eso es merge and center. Estoy tratando de encontrar esa opción. Aquí está merge, pero no es merge, es hacer que todo ese texto quede en el mismo medio de la columna. Vamos a ver si le doy aquí y le doy luego a centralizar. Efectivamente, sombreo, le digo merge, pero ahora le digo centralizar. Hago aquí, sombreo, le digo merge, o sea que todo se convierte en una sola línea. Falta ponerle la fecha. Lo que pasa es que tiene que ser de 1 en 1, no de 2 en 2. O sea, si yo hago esto, lo estaría haciendo mal. Tiene que ser de 1 por 1. Voy a hacer entonces la fecha aparte y ahora centralizo. Listo. Te voy a poner negritas. Todo esto. O un poquito más grande las letras. Un poquito más grande las letras. Un poquito
poquitín más grandes las letras. Si aquí me hace falta un borde, pues se lo voy a poner. Igual que aquí. Un bordecito para que se vea bonito. Y esto está ya listo. Trabajo concluido y eso es lo que van a compartir conmigo.